Mi nuera se acostó con mi esposo una semana antes de firmar los papeles de divorcio. Fingí no saber nada. En la reunión el abogado me entregó un documento que anulaba mis derechos. Sonreí. Lo que hice después dejó a todos boquiabiertos. Me alegra que estés aquí. Sigue mi relato hasta el final y comenta desde qué ciudad. Lo ves así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. La luz de la tarde atravesaba los encajes de las cortinas en mi comedor mientras acomodaba la vajilla fina para la comida. Esa mañana Sage me había llamado. Su voz sonaba tensa cuando pidió hablar conmigo solo nosotras dos. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago, pero decidí ignorarlo. Sage era la hermana mayor de Ember, mi nuera, y aunque siempre habíamos sido correctas, nunca fuimos íntimas. Alisé con cuidado el mantel. El mismo lino color crema que usaba en reuniones familiares desde hacía 3 décadas. Con mis 64 años aún me enorgullecía conservar las costumbres. El hogar se sentía vacío, demasiado silencioso con solo yo, andando por ahí. Damon, mi marido, desde hacía 42 años, llevaba meses distantes siempre inventando pretextos para quedarse más tiempo en la oficina o encerrarse en su despacho. Y Wade, nuestro hijo de 35, tan metido en su matrimonio con Ember, que sus visitas se habían vuelto casi un trámite. El timbre sonó y abrí la puerta. Ahí estaba Sage parada en mi entrada sujetando su bolso como si fuera un escudo. Estaba pálida con el maquillaje corrido como si hubiera llorado. Nadine, gracias por recibirme, murmuró apenas audible. Claro que sí, querida pasa. La conduje al comedor notando que sus manos temblaban al dejar el bolso. Preparé tus sándwiches de pepino favoritos y ese pastel de limón que tanto te gustó la Pascua pasada. Forzó una sonrisa débil, pero no probó nada de lo que serví con tanto esmero. Miraba fijamente sus manos entrelazadas, los nudillos blancos de tanta tensión. Sake. ¿Qué te ocurre? Pareces haber visto un fantasma. Levantó la mirada y en sus ojos verdes descubrí algo que me heló la sangre, dolor, culpa y, al fondo, un amor desesperado. Nadine, necesito contarte algo y no sé cómo hacerlo sin destrozarlo todo. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo serena. Sea lo que sea, lo resolveremos juntas. Sage exhaló con dificultad, las lágrimas asomando. Es sobre Ember y Damon. El mundo pareció girar, pero me mantuve erguida, mis manos cruzadas en el regazo. ¿Qué pasa con ellos? Están teniendo una aventura. Las palabras salieron atropelladas como si las hubiera guardado tanto que al fin explotaron. Lo sé desde hace semanas. Los vi en ese cafecito del centro cerca de la oficina de Damon. Estaban tomados de la mano, besándose, comportándose como amantes. Sentía algo quebrarse dentro de mí como hielo partiéndose en un lago, pero logré conservar la calma. ¿Estás segura, Sage?, asintió con tristeza. Enfrenté a Ember. Ni siquiera trató de negarlo. Solo se rió y dijo que no era asunto mío, pero Nadine, las cosas que dijo de ti. Su voz se rompió. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque en el fondo temía escucharlo. Que eras vieja y aburrida, que Damon merecía algo mejor. Dijo que en cuanto se concretara el divorcio, se aseguraría de que recibieras lo mínimo posible. Ha planeado todo Nadine. Se casó con Wade para acercarse a la familia, al dinero. Lleva meses trabajando a Damon. La sala me dio vueltas, pero me aferré al borde de la mesa. 42 años de matrimonio. Un hijo. Hijo al que crié con amor, una nuera a quien recibí con los brazos abiertos, todo derrumbándose por codicia y traición. ¿Por qué me lo cuentas?, susurré. Sage tomó mi mano con fuerza. Porque está mal, porque siempre has sido buena con nosotros.
Y no mereces esto. Porque Wade no merece estar con alguien capaz de tanta falsedad. Se secó las lágrimas con la otra mano. Y porque quiero a mi sobrino y no soporto ver cómo Ember destruye lo bueno de esta familia. Miré nuestras manos juntas, la mía pasa arrugada, la suya joven. Wade sabe no. Y no sé si decirle lo destrozaría. Solté su mano y caminé despacio hacia la ventana que daba al jardín que Damon y yo plantamos al inicio de nuestro matrimonio. Las rosas estaban en plena flor rojas contra el verde brillante. Todo parecía tranquilo, pero por dentro las raíces se pudrían. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sage detrás de mí. Me giré sintiendo un cambio dentro. El golpe inicial cedía paso a algo más frío calculador. Había pasado mi vida entera, cuidando a otros, suavizando problemas, buscando paz. Pero esto no se podía arreglar con calma. Nada respondí serena. Los ojos de Sage se abrieron de par en par. Nada, voy a fingir que nunca escuché esta conversación. Sonreiré, me mostraré como la esposa y madre ejemplar, y dejaré que crean que van ganando. Pero Nadine... Querida Sage, hay juegos que exigen paciencia. Y yo he sido paciente demasiado tiempo. Me senté de nuevo y serví té con pulso firme. Dime, ¿Ember sabe que estás aquí? No cree que estoy en el trabajo. Perfecto que siga así. La miré y debió notar algo distinto en mi expresión porque se echó un poco hacia atrás. ¿Puedes guardar el secreto? Sage asintió despacio. Y Wade. Y tu matrimonio. Tomé un sorbo de té, la rutina calmando mis pensamientos. Algunas batallas no se ganan con pólvora, hija. A veces hay que dejar que los enemigos crean que ya vencieron. Cuando Sage se fue, me quedé sola largo rato frente al pastel y los sándwiches intactos. La casa ya no era la misma. Parecía que hasta las paredes habían cambiado. Cada foto familiar, cada recuerdo estaban manchados por lo que ocurría bajo mi propio techo. Esa noche, cuando Damon regresó, yo estaba en la cocina preparando su platillo favorito. Carne al horno con papas y zanahorias, el mismo de todos los jueves, por 4 décadas. Huele bien, dijo, evitando mi mirada mientras se aflojaba la corbata. Día pesado en la oficina, pregunté con naturalidad, como si no supiera que probablemente había pasado la hora de comida con mi nuera. Lo de siempre, murmuró subiendo las escaleras. Yo seguí poniendo la mesa, cada movimiento medido y preciso. Día pesado en la oficina, pregunté con tono amable, fingiendo no sospechar que seguramente había pasado la hora de comida con mi nuera. Lo de siempre, contestó, desapareciendo escaleras arriba para cambiarse, mientras yo seguía poniendo la mesa con movimientos automáticos y precisos. Al volver, cenamos casi en silencio. La charla se redujo a cosas sin importancia, el clima, unas reparaciones en casa. Pero yo lo observaba con cuidado, ahora fijándome en lo que antes había pasado por alto. Revisaba el celular. A cada rato usaba una colonia nueva y ya no me miraba a los ojos al hablar. 42 años juntos y apenas ahora veía a mi esposo tal cual era. Aquella noche, mientras él dormía a mi lado en la cama matrimonial, yo permanecí con los ojos abiertos mirando el techo y tomé una decisión. Querían jugar bien, pero no sabían con quién estaban jugando. Vivir sabiendo de su traición era como caminar sobre vidrio roto. Cada sonrisa fingida, cada conversación agradable, me hería más profundo. Sin embargo, seguí representando mi papel de esposa ingenua, observando con detalle la farsa que se tramaba en mi propia casa. 3 días después de la confesión de Sage, Ember apareció a la cena dominical. Entró en mi cocina con un vestido de diseñador recién estrenado, el cabello rubio, perfectamente peinado, y una sonrisa falsa y brillante como bisutería barata. «Nadine, te ves maravillosa», exclamó con efusividad, abrazándome con un exceso de afecto teatral.
Me encanta lo que hiciste con las flores de la mesa. Le devolví el abrazo notando el perfume caro que impregnaba su piel, el mismo que había detectado últimamente en las camisas de Damon. Gracias, querida. Wade llegará en un momento. ¿Quieres una copa de vino mientras esperamos? Sería genial. Se acomodó en la barra de la cocina cruzando las piernas con elegancia. En realidad esperaba que pudiéramos platicar solo entre mujeres. Mis manos no temblaron mientras servía el vino, aunque mi corazón empezó a latir más fuerte. Claro. ¿Qué tienes en mente? Ember dio un sorbo delicado y se inclinó hacia mí en tono de confidencia. Estoy preocupada por ti, Nadine, por ti y por Damon. La desfachatez casi me deja sin aire. Ella, la autora de la ruina de mi matrimonio, fingiendo preocupación. ¿Y por qué dices eso? Pues... ustedes dos se ven tan distantes últimamente. En las reuniones familiares hay una tensión. Colocó su mano perfectamente arreglada sobre la mía, gesto de falsa simpatía. El matrimonio puede ser tan complicado después de tantos años. A veces la chispa simplemente se apaga. Asentí con gesto reflexivo aparentando considerar sus palabras. Sabes, puede que tengas razón. Hemos pasado tiempos difíciles. Los ojos de Ember se iluminaron de satisfacción, aunque intentó cubrirlo con un aire preocupado. ¿Han pensado en terapia o quizá ya es hora de pensar en lo que los haría felices a los dos a largo plazo? ¿Crees que deberíamos divorciarnos? Pregunté con voz neutra. Yo no dije eso. Se apresuró a retractarse, aunque vi la emoción escondida bajo su fingida seriedad. Solo pienso que la vida es demasiado corta para seguir en un matrimonio que ya no llena. Tú mereces ser feliz, Nadine. Mereces a alguien que te valore. La ironía era insoportable. ¿Qué detalle tan lindo de tu parte?, respondí. Me importa esta familia. Siguió hablando con una sinceridad ensayada. A Wade le gustaría ver felices a sus padres, aunque fuera por separado. Y la verdad sigue siendo una mujer atractiva. Estoy segura de que muchos hombres se sentirían afortunados de estar contigo. Sonreí y asentí fingiendo ser la mujer mayor ingenua, dejándome llevar por la preocupación de mi nuera. Por dentro registraba cada palabra, cada gesto, cada manipulación calculada. Cuando Wade llegó, todo cambió. Ember adoptó de inmediato el papel de esposa devota. Lo escuchaba con atención exagerada, lo tocaba constantemente. Reía de sus chistes con un entusiasmo desbordado. Pero yo notaba cómo sus ojos se dirigían a la puerta cada vez que escuchaba el coche de Damon en la entrada. Damon apareció 20 minutos tarde disculpándose. Perdón por llegar tarde, hubo un problema con la cuenta de los Matthews. Ember se sonrojó cuando él me besó en la mejilla, y yo observé cómo sus miradas se cruzaron demasiado tiempo. Lo siento por el retraso, dijo Damon sentándose en su lugar habitual. No hay problema, contestó Wade. Estábamos hablando de las vacaciones que Ember y yo planeamos para el mes que viene. Ah, es cierto, intervino Damon con interés repentino. ¿A dónde piensan ir? Todavía no decidimos, contestó Ember con voz casi temblorosa. Quizá algún lugar cálido tropical, un sitio donde podamos escapar de todo. La forma en que miró a Damon al decir escapar me revolvió el estómago. Pero seguí cortando la carne con calma, manteniendo el rostro amable. Suena maravilloso, dije. Ustedes trabajan tanto. Merecen un descanso. Después de la cena, mientras Wade y yo recogíamos los platos, Ember y Damon permanecieron conversando en la mesa, sus voces bajas e íntimas. Alcancé a escuchar retazos. No puedo seguir así, decía Ember con urgencia. Ya falta poco, respondió Damon para tranquilizarla. Ella sospecha, murmuró Ember angustiada. No sabe nada.
contestó él con desdén. Pero se equivocaban. Yo lo sabía todo, y mientras tarareaba suavemente, seguí metiendo los platos al lavavajillas como si nada pasara. La semana siguiente, pedí cita con una abogada, no el mismo abogado de siempre de la familia, sino una especialista en divorcios complicados, llamada Patricia Chen. Su oficina estaba en el centro, lejos de los lugares que frecuentábamos así. Nadie podría contárselo a Damon. Patricia era más joven que yo, rondaba los 40 con ojos oscuros inteligentes y una seguridad que de inmediato me dio confianza. Señora Morrison, dijo después de escucharme, tengo que preguntarle por qué no ha enfrentado directamente a su esposo sobre la infidelidad. Crucé las manos en el regazo eligiendo bien las palabras, porque quiero entender con exactitud a qué me enfrento antes de decidir. Esta casa, nuestros bienes, el legado de la familia. Necesito saber en qué posición legal estoy. Patricia asintió con aprobación. Una decisión sensata. Empecemos por lo básico. ¿Cómo están registrados actualmente sus bienes? Durante la siguiente hora revisamos toda la casa que se había comprado hacía 40 años, con dinero de mi familia, las cuentas de inversión acumuladas durante décadas de ahorro y el patrimonio que representaba todo lo que había construido. Las cuentas de inversión acumuladas tras décadas de ahorro disciplinado en la empresa familiar que Damon había heredado de su padre. Y lo más importante, el fideicomiso que mi abuelo había establecido donde estaban incluidos la casa y varias propiedades más. Esto es interesante, comentó Patricia revisando con atención los papeles del fideicomiso que le llevé. Tu abuelo era bastante visionario. Este fideicomiso tiene cláusulas muy específicas sobre herencia y divorcio. ¿Qué tipo de cláusulas? Bueno, la casa nunca puede venderse ni transferirse a nadie fuera de tu línea de sangre directa. Aun en caso de divorcio, tu esposo no tendría ningún derecho sobre ella. Y hay aquí una condición relacionada con la infidelidad, algo muy inusual para documentos de esa época. Mi pulso se aceleró. ¿Qué dice exactamente? Patricia leyó en voz alta. En caso de que un matrimonio se disuelva por adulterio, la parte inocente retiene todos los derechos sobre las propiedades en fideicomiso. La parte culpable pierde cualquier reclamo sobre los bienes derivados o vinculados al mismo. Me recosté en la silla sintiendo cómo por primera vez en semanas renacía dentro de mí una chispa de esperanza. Entonces, si logro probar la aventura de Damon, te quedarías no solo con la casa, sino también con varias propiedades y las inversiones relacionadas al fideicomiso. Bienes que tu esposo cree que aún le pertenecen. ¿Y él desconoce estas disposiciones? Patricia negó con la cabeza. Por lo que me has contado, Damon piensa que te correspondería la mitad de todo como en un divorcio normal. No tiene idea de la protección que te da este fideicomiso. Salí de la oficina de Patricia con una ligereza que no sentía hacía. Damon y Ember pensaban que jugaban ajedrez, pero ni siquiera conocían todas las piezas sobre el tablero. Esa tarde observé cómo Damon se esforzaba en mantener la farsa del marido atento. Elogió mi comida con entusiasmo forzado, me preguntó por mi día con interés fabricado y me dio un beso en la frente con los mismos labios que habían besado a otra mujer. Pero yo ya notaba las grietas en su actuación. La culpa lo carcomía, aunque su arrogancia lo convencía de que todo salía según su plan. Damon, dije mientras nos preparábamos para dormir, he estado pensando en lo que Ember comentó el otro día sobre nuestro matrimonio. Él se tensó dándome la espalda mientras colgaba su camisa. ¿Sobre qué en particular quizá tenga razón? Tal vez deberíamos evaluar nuestras opciones. Se giró y en su mirada alcancé a ver un destello extraño. Alivio, emoción.
¿Estás diciendo que quieres divorciarte? Encogí los hombros como si la idea no me destrozara por dentro. Digo que quizás sea hora de que ambos busquemos nuestra felicidad donde quiera que esté. Damon asintió lentamente tratando de mantener la seriedad, aunque apenas podía ocultar una sonrisa. Si eso es lo que deseas, Nadine. Yo solo quiero que seas feliz. Mentiroso. Yo también sonreí continuando con mi papel en este teatro cruel. Quiero que los dos seamos felices. Esa noche, mientras escuchaba su respiración satisfecha a mi lado, pensé en la sonrisa triunfante de Ember, en sus vestidos caros, y el perfume que ahora llevaba a nuestras cenas familiares, en cómo rozaba el hombro de mi hijo, mientras planeaba escapar con su padre. Creían ser muy listos. Estaban convencidos de que ya habían ganado. No tenían idea de que el verdadero juego apenas comenzaba. El bufete de Pemberton y Asociados ocupaba el último piso de un edificio reluciente en el centro, todo mármol y caoba, diseñados para intimidar. Yo esperaba en la recepción con las manos cruzadas en el regazo, mientras Damon caminaba de un lado a otro, junto a las ventanas enormes revisando su celular a cada instante. Estaba nervioso desde temprano, gruñendo durante el desayuno y murmurando que quería acabar con esto pronto. Ember había insistido en acompañar, alegando que quería apoyar a Wade en este momento complicado. Estaba sentada ahora junto a mi hijo, con la mano firmemente sobre su pierna, susurrándole frases de aliento. Wade parecía devastado, el rostro pálido y agotado. Él todavía pensaba que este divorcio era una decisión mutua, una separación triste, pero civilizada tras un matrimonio agotado, si tan solo supiera la verdad. Señora Morrison. Señor Morrison, un hombre alto de cabello plateado y traje caro, se acercó. Soy Richard Pemberton. Gracias por venir hoy. Damon lo había elegido diciendo que era el mejor abogado de divorcios en la ciudad. Lo que no mencionó fue que también era un viejo amigo suyo, del club privado de Talle, que descubrí investigando por mi cuenta. Nos condujeron a una sala de juntas, dominada por una mesa inmensa rodeada de sillas de piel. Pemberton se sentó a la cabecera extendiendo documentos con destreza. Damon tomó asiento a su derecha y yo me coloqué justo enfrente. Wade y Ember se situaron al fondo cerca, pero apartados de las discusiones principales. Antes de comenzar, dijo Pemberton con voz firme y segura, la de alguien acostumbrado a mandar, quiero que quede claro que buscamos una disolución amistosa. Ambas partes han manifestado querer manejar este asunto con dignidad y justicia. Asentí con cortesía. Por supuesto, eso es lo que ambos queremos. Damon me miró de reojo, sorprendido por mi tono cooperativo. Esperaba resistencia, lágrimas, discusiones. En cambio, yo me había mostrado razonable desde que acepté el divorcio, y eso lo tenía desconcertado. Excelente, continuó Pemberton. Revisemos la propuesta de acuerdo. Me deslizó una carpeta gruesa. Como verán, intentamos dividir los bienes con equidad, tomando en cuenta los años de matrimonio y las aportaciones de cada uno. Abrí la carpeta y comencé a leer, el rostro sereno, aunque por dentro la sangre me hervía. Según el documento, yo recibiría el pequeño departamento del centro que habíamos comprado como inversión 15 años atrás, la mitad de la cuenta de ahorros conjunta y una pensión alimenticia modesta. Damon se quedaría con la casa familiar. El negocio, las propiedades vacacionales y la mayor parte del portafolio de inversiones. Y esto parece bastante desigual, comenté con suavidad, sin apartar la vista de los documentos. Pemberton carraspeó. Entiendo su inquietud, señora Morrison, pero debemos considerar la realidad de la situación. Su esposo ha sido el principal sostén económico durante todo el matrimonio, y el negocio necesita continuidad en la dirección.
La casa tiene gastos de mantenimiento elevados, que serían difíciles de manejar con un ingreso reducido. Ellos pensaban que yo era demasiado mayor, demasiado dependiente, demasiado ingenua para defender lo que era mío por derecho. Además, continuó Pemberton, con un tono cada vez más condescendiente. Hay ciertas complicaciones con la casa en específico. Parece que existen irregularidades con la escritura original y con la documentación del fideicomiso. Hasta que no se aclaren, lo prudente es dejar la propiedad a nombre del señor Morrison para evitar problemas legales. Estuve a punto de soltar una risa amarga. Pretendían robar la casa de mi familia inventando trabas legales. Vi a Ember enderezarse en su asiento, seguramente calculando en cuánto tiempo podría redecorar la recámara principal. «Ya veo», respondí en voz baja. «¿Y esas irregularidades? ¿Cuándo esperan resolverlas?» Pemberton agitó la mano con desdén. «Ese tipo de asuntos puede tardar años. Traspasos de bienes entre generaciones, modificaciones de fideicomisos. Es complejo. Realmente lo mejor para todos es mantener las cosas simples». Entonces Damon se inclinó hacia adelante, usando ese tono paciente con el que solía explicarme sus negocios. «Nadine, sé que no es fácil, pero Pemberton sabe lo que hace. Así no tendrás que preocuparte por impuestos, reparaciones, todas esas molestias. El departamento del centro es perfecto para ti. Mucho más manejable. Manejable. Como si fuera una niña incapaz de cargar con responsabilidades». Miré alrededor de la mesa observando cada rostro. Pemberton satisfecho con su supuesta astucia legal. Damon intentando mostrarse comprensivo mientras apenas contenía su alegría por quedarse con todo. Ember con la mirada brillando de triunfo, soñando con convertirse en dueña de mi casa. Y Wade, mi buen hijo incómodo pero confiado en que sus padres actuarían con justicia. «Bueno», dije cerrando la carpeta con un chasquido suave, «supongo que ya lo tienen todo pensado». Pemberton sonrió convencido de su victoria. «Hemos intentado ser minuciosos, sí. Por supuesto puede llevar estos documentos a otro abogado, pero encontrará que todo es bastante estándar en casos como este». Un caso como este. Una esposa fiel durante 42 años, siendo desechada para que su marido jugara a ser feliz con la esposa de su hijo. «No será necesario», respondí tomando la pluma que Pemberton me ofrecía. «¿Dónde firmo?» La sala quedó en silencio. Incluso Ember se mostró sorprendida por mi capitulación inmediata. «¿Estás segura, mamá?», preguntó Wade con voz insegura. «Tal vez deberías pensarlo un poco más». Me volví hacia mi hijo, este hombre noble que aún creía en la honestidad, porque así lo crié y le sonreí. «Cariño, a veces en la vida hay que saber cuándo luchar y cuándo aceptar la realidad. Tu padre y yo tuvimos un buen recorrido, pero es momento de que ambos empecemos capítulos nuevos». Damon fruncía el ceño desconcertado por mi rendición. Había estreserrado una pelea, preparado excusas y justificaciones, pero mi docilidad lo ponía nervioso. «La firma va aquí», indicó Pemberton señalando una línea en la última página. «Y aquí, y sus iniciales acá». Firmé mi nombre con trazos firmes y precisos. Nadine Elizabeth Morrison, el mismo con el que firmé nuestro acta de matrimonio hace 42 años, cuando aún creía en él para siempre. «Listo», dije dejando la pluma y mirando directamente a Damon. «Espero que esto te dé todo lo que buscabas». En sus ojos apareció un destello, culpa tal vez, o la repentina conciencia de lo que estaba destruyendo. Pero se desvaneció al instante, reemplazado por la satisfacción egoísta de quien cree haber engañado a su esposa. Ember casi no podía contenerse. Apretó la mano de Wade, su voz entrecortada de emoción. «Estoy tan orgullosa de lo maduros que lo están manejando.
Hace falta verdadera fortaleza para poner a la familia primero. Familia primero. La mujer que se acostaba con su suegro, dándome lecciones sobre familia. Gracias, querida, respondí con calidez. Significa mucho viniendo de ti. Al disponernos a salir, Pemberton recogió los documentos firmados con aire triunfal. Mañana mismo los presentaré en el juzgado. El divorcio quedará finalizado en 60 días. 60 días para que Damon quedara libre y pudiera casarse con la esposa de su hijo. 60 días para que Ember creyera que viviría en mi casa. 60 días hasta que descubrieran que hay juegos con reglas que ni siquiera conocen. Afuera del edificio, Wade me abrazó fuerte, los ojos húmedos. «Mamá, ¿estás bien? Te ves tan tranquila con todo esto». Le acaricié la mejilla. Ese muchacho que se parecía tanto a su padre en los años en que Damon aún tenía alma. «Estoy bien, hijo. Todo va a salir exactamente como debe». Entonces apareció Ember, aferrándose a la cintura de Wade con posesiva naturalidad. «Tu madre es increíblemente fuerte, cariño. Ahora sí será mucho más feliz». Estoy segura de que sí asentí, devolviéndole la mirada triunfante con una sonrisa serena. Estoy segura de que todos lo seremos. Mientras se alejaban, escuchaban a Ember, charlando entusiasmada sobre ayudarme a empacar, sobre encontrarme una residencia para jubilados, donde pudiera hacer amistades de mi edad, sobre lo sencillo, que sería todo para todos. Me quedé allí bajo la sombra del edificio, mirando a mi esposo y a mi nuera celebrar lo que creían su victoria, y sentí cómo en mi pecho se instalaba una fría y profunda satisfacción. Ellos creían haber ganado. Estaban convencidos de que habían engañado a la vieja ingenua que pasó 42 años cuidando de todos. No imaginaban que en exactamente 60 días, cuando el divorcio se hiciera definitivo y fueran a reclamar sus premios, descubrirían que algunas propiedades no pertenecen a esposos ni esposas, sino a linajes de sangre que se extienden por generaciones. Caminé hacia mi coche con paso firme, pensando ya en la llamada que debía hacer a Patricia Chen. Había preparativos que cerrar, documentos que reunir y unas cuantas jugadas más en este ajedrez que ellos ni siquiera sabían que estaban perdiendo. El verdadero espectáculo apenas iban a empezar. 2 semanas después de firmar los papeles de divorcio, estaba atendiendo mi rosal cuando escuché el crujir de llantas sobre la grava. El auto de Wade entró en la cochera, pero algo no andaba bien. En lugar de su saludo alegre de siempre, se quedó quieto tras el volante con las manos aferradas al timón, como si fuera lo único que lo sostenía en pie. Cuando por fin bajó, vi que mi hijo estaba destrozado. Su aspecto siempre impecable estaba hecho un desastre, la camisa arrugada, el cabello revuelto. Pero fueron sus ojos los que me partieron el alma. Tenían la mirada vacía y rota de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. Wade solté las tijeras de podar y corrí hacia él, y él: «¡Hijo! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?». Me miró unos segundos, abrió y cerró la boca sin poder articular palabra, y de pronto se desplomó en los escalones de la entrada como una marioneta sin cuerdas. «Ella me ha estado mintiendo», susurró con voz desgarrada. «Todo este tiempo me mintió». Me senté a su lado sin confiar en que pudiera hablar sin quebrarme. Una parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Otra quería exigirle detalles, confirmar por fin lo que yo llevaba semanas sabiendo. Opté por esperar, dejándolo llegar solo a la verdad. Encontré mensajes de texto. Continuó mirando sus manos, cientos entre Ember y papá. Ellos han estado planeando esto desde hace meses. Me dolió en el alma, pero obligué a mi voz a mantenerse serena. Planeando qué exactamente, Wade soltó una risa amarga y reconocible en mi hijo dulce.
El divorcio, el engaño. Creían ser tan listos esperando hasta que firmaras para huir juntos. Ember se jactaba con alguien de lo fácil que fue manipularlos. Esas palabras me golpearon como puñaladas, aunque ya conociera la verdad. Escucharlas de la boca de mi hijo lo hacía dolorosamente real. ¿Cómo lo descubriste?, pregunté en voz baja. Sage me llamó, respondió Wade con un tono mezclado de gratitud y tristeza. Dijo que ya no podía seguir viendo esto, me indicó dónde buscar, qué revisar. Al principio pensé que estaba loca, pero luego revisé el celular de Ember mientras se bañaba y... no pudo terminar. Pude imaginar el contenido, planes, risas crueles, la emoción de dos traidores a costa de quienes confiábamos en ellos. Sage lleva semanas intentando advertir, siguió Wade. Me dijo que le rogó a Ember que se detuviera, pero ella solo se rió diciendo que había trabajado demasiado para acercarse al dinero de nuestra familia, como para rendirse ahora. Dinero. Todo giraba en torno al dinero. No amor, no un lazo verdadero, solo cálculo frío sobre bienes y herencias. ¿Dónde está Ember ahora?, pregunté. La enfrenté esta mañana. Le mostré los mensajes. Wade desenjugó los ojos con el dorso de la mano. Ni siquiera lo negó. Solo se encogió de hombros y me dijo que era un ingenuo si creía que alguna vez me había querido, que papá podía darle cosas que yo nunca. La crueldad de esas palabras me cortó la respiración. Tirar años de matrimonio, burlarse del amor de un hombre bueno que siempre la cuidó. Era inhumano. La eché de la casa, dijo Wade con voz más firme. Le di 1 hora para empacar y largarse. ¿Sabes qué hizo? Se rió de mi mamá. Dijo que no importaba porque pronto viviría en un lugar mucho mejor. Un lugar mucho mejor. Mi hogar. La casa de mi familia que ella ya daba por suya. Lo siento tanto, hijo, le dije al fin posando mi mano en su hombro. No merecías nada de esto. Wade me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Papá también te traicionó. Tiró a la basura 42 años de matrimonio por ella. Observé el rostro de mi hijo, este hombre que crié en la lealtad y la bondad, y decidí que debía saber que no estaba solo, que alguien sí estaba luchando por lo justo. Wade, hay algo que debo contarte sobre el divorcio, sobre lo que realmente pasó en esa oficina de abogados. Durante la siguiente hora le relaté todo: la advertencia de Sage, mis semanas de observación paciente, Patricia Chen y las cláusulas del fideicomiso que Damon y Ember ignoraban. Wade escuchaba en un silencio atónito mientras le explicaba cómo fingí ser la esposa derrotada para ganar tiempo, reunir pruebas y preparar mi respuesta verdadera. Lo sabías, susurró cuando terminé. Todo este tiempo sabías lo que hacían. Lo sabía, confirmé, y dejé que creyeran que habían ganado, porque a veces la mejor estrategia es permitir que tus enemigos se muestren tal cual son antes de hacer tu jugada. Wade me miraba como si me descubriera por primera vez. Mamá no tenía idea de que fueras tan estratégica. Sonreí con tristeza. 42 años de matrimonio te enseñan mucho, hijo, incluido cuándo pelear y cuándo esperar el momento adecuado. ¿Y ahora qué pasará cuando papá descubra lo del fideicomiso? Eso depende de él y de Ember. Me levanté sacudiendo la tierra de mis ropas de jardín. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Wade también se puso de pie, recobrando poco a poco la entereza. ¿Y nosotros? Digo, sé que Ember era mi esposa o fue mi esposa, pero no puedo fingir que nada pasó. No tienes que fingir nada, lo aseguré. Tú eres la parte inocente en todo esto. Tienes todo el derecho a protegerte.
Como si nuestras palabras la hubieran invocado, otro coche entró en la entrada. Esta vez era Sage con el rostro preocupado mientras corría hacia nosotros. Wade, lo siento tanto, dijo Sage con la voz cargada de emoción. Sé que todo esto es culpa mía. Me salvaste, la interrumpió él con firmeza. Si no me hubieras advertido, habría pasado meses o años atado a alguien que solo me usaba. Me evitaste desperdiciar mi vida en una mentira. Los ojos de Sage se llenaron de lágrimas. Debí protegerte mejor. Los observé notando el contraste. La angustia sincera de Sage era lo opuesto a la manipulación calculada de Ember. Donde Ember escondía cuchillos tras sonrisas, Sage irradiaba calor y honestidad. Aun en su dolor pensaba en el bienestar de Wade. Sage, le dije con suavidad, hiciste exactamente lo correcto. Elegiste la lealtad y la verdad por encima de la conveniencia familiar. Eso requiere verdadero valor. Me miró con sorpresa agradecida. Tenía miedo de que me odiaras por traer esto a tu familia. Querida, tú no trajiste nada. Solo sacaste a la luz lo que ya estaba pudriéndose en la oscuridad. Ahora podemos enfrentarlo. Wade se acercó un poco más a ella, su mano suspendida cerca del hombro, dudando si debía reconfortarla. Sage, quiero que sepas lo agradecido que estoy. No solo por advertirme, sino por ser honesta cuando lo fácil hubiera sido callar. La mirada que intercambiaron estaba cargada de algo nuevo aún incipiente. No era romance todavía, no. Era el reconocimiento de valores compartidos, de heridas semejantes, de la posibilidad de que de las cenizas surgiera algo verdadero. Será mejor que me vaya, dijo Sage de pronto, como si comprendiera que interrumpía una crisis familiar. Ustedes necesitan tiempo para procesar todo esto. En realidad, dijo Wade apresurado. ¿Te gustaría quedarte a cenar, mamá? Hace el mejor estofado del condado, y creo que todos necesitamos un poco de conversación normal. Sage me miró pidiendo permiso, y yo asentí con calidez. Me encantaría que te quedaras. Hace demasiado tiempo que no tenemos una plática honesta en nuestra mesa. Mientras los tres caminábamos hacia la casa, sentí que algo en el aire cambiaba. La nube tóxica que se había posado sobre nosotros empezaba a disiparse. La traición de Ember había sido dolorosa, pero también reveló quién era quién. Wade se mostraba más fuerte de lo que había imaginado, capaz de enfrentar verdades duras y tomar decisiones. Sage estaba demostrando ser todo lo que su hermana no era: leal, sincera, generosa. Y yo misma había redescubierto mi fortaleza, la capacidad de planear, esperar y luchar por lo que importaba. Esa noche, mientras compartíamos comida y risas en mi cocina, miré a Wade y Sage juntos. Había algo sanador en esa conexión, el reconocimiento de que ambos habían sido traicionados, pero que esa herida no tenía que definirlos. ¿Sabes?, dijo Sage en voz baja mientras levantábamos los platos. Ember siempre decía que yo era demasiado blanda, demasiado confiada. Decía que la gente buena siempre pierde. Wade se detuvo en su tarea y la miró con atención. Yo pensaba que con ser decente bastaba, que si tratabas bien a la gente, ellos harían lo mismo contigo. Y ahora, pregunté yo, curiosa de cómo esta experiencia cambiaría a mi hijo. Wade miró a Sage y luego volvió a mí. Ahora creo que ser decente sigue siendo lo correcto, pero eso no significa ser ingenuo. Se puede ser amable y aún así cuidarse. Se puede confiar, pero solo en quienes lo demuestran con hechos. Al final de la velada, cuando Sage se despidió, Wade la acompañó hasta su coche. Desde la ventana de la cocina los vi hablando en voz baja en una charla íntima y sincera. Cuando él regresó, su rostro tenía otra expresión. «Es extraordinaria», dijo simplemente. «Sí lo es», respondí.
Muy distinta a su hermana. Wade asintió pensativo. No dejo de pensar en lo que dijiste, de dejar que la gente muestre quién es de verdad. Ember me enseñó exactamente quién era, pero yo no quise verlo. Y Sage, ella también me lo ha mostrado, y casi me lo pierdo por enfocarme en la persona equivocada. El corazón sana a Wade, y cuando lo hace suele ver con más claridad que antes. Esa noche al acostarme en la casa, en la casa, que pronto volvería a ser ella, sederse con mía. Legalmente pensé en los giros extraños de la vida. La traición de Ember había sido devastadora, pero también abrió espacio para la verdad, para lazos genuinos, para nuevos comienzos cimentados en la honestidad y no en la mentira. Al intentar destruir nuestra familia, Ember, en realidad mostró su fuerza. Nos despojó de apariencias y falsas lealtades, dejando solo lo real y valioso. Mañana llamaría a Patricia Chen para iniciar la fase final de mi plan. Pero esa noche sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. La llamada llegó un martes por la mañana, exactamente 63 días después de firmar en la oficina de Pemberton. Estaba tomando café en el porche trasero viendo el amanecer teñir el cielo de oro y rosa, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Damon apareció en la pantalla, y por primera vez en meses, sonreí con genuina diversión al contestar. «Hola, Damon. ¿Qué demonios has hecho?», gritó su voz cargada de pánico y rabia sin rastro de cortesía. Tomé un sorbo tranquilo de mi café antes de responder. «Buenos días para ti también. Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. El clima está precioso hoy. No juegues conmigo, Nadine. Mi abogado me llamó hace una hora. Dice que hay un problema con la casa. Alguna estupidez de un fideicomiso del que nunca se habló». «Ah», eso respondí con voz ligera, casi de charla casual. «Sí, imagino que fue una gran sorpresa». El silencio al otro lado se alargó tanto que pensé que había colgado. Luego su voz volvió más baja y peligrosa. «Lo sabías. Lo supiste de este fideicomiso todo el tiempo, ¿verdad?» «Por supuesto que lo sabía. Es el fideicomiso de mi familia Damon. Mi abuelo lo estableció para proteger nuestra propiedad, justamente de este tipo de situación». «Este tipo de situación», su voz se quebró con indignación. «Nos estamos divorciando. Eso es normal, Nadine. La gente se divorcia todos los días». Me levanté y caminé hacia el borde del porche contemplando el jardín que había sembrado mi abuela, que mi madre había cuidado y que yo había mantenido con amor durante 40 años. Tienes razón. La gente se divorcia todos los días, pero normalmente no lo hacen cometiendo adulterio con su nuera mientras planean robar la casa familiar de su esposa. El sonido ahogado de su respiración me confirmó que no esperaba una confrontación tan directa. Durante semanas había interpretado el papel de la esposa confundida y herida. Ahora escuchaba a la mujer que llevaba tiempo planeando su caída, mientras él festejaba su supuesta astucia. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó al fin. «Desde hace suficiente», respondí. «El tiempo necesario para documentar todo, para proteger lo que importa, para observar cómo tú y Ember fantaseaban con su futuro en la casa de mi familia». Nuestra casa corrigió automáticamente, pero ya no había convicción en su voz. «No, Damon. Nunca fue nuestra casa. La escritura siempre estuvo en fideicomiso. Se te permitió vivir aquí como mi esposo, pero nunca fuiste dueño ni de un ladrillo. Y ahora que decidiste terminar nuestro matrimonio por adulterio, perdiste cualquier derecho a permanecer». Hubo un largo silencio. Y luego, con la voz de un hombre viendo cómo se derrumba su mundo: «¿A dónde se supone que voy a ir?».
La fragilidad de la pregunta casi me hizo sentir lástima. Casi. Imagino que tú y Ember encontrarán la forma. Después de todo, son tan ingeniosos. Nadine, por favor, ¿no podemos arreglar algo? Sé que cometí errores. Errores, lo interrumpí con la voz firme por primera vez. Errores son olvidar comprar leche o pasar por alto un aniversario. Lo que hiciste fue una traición deliberada a todo lo que construimos juntos. Sedujiste a la esposa de nuestro hijo y planeaste robar mi herencia. Eso no son errores, Damon. Eso es lo que elegiste ser. Escuché una voz femenina en el fondo chillona y exigente. Ember sin duda queriendo saber qué ocurría con sus planes calculados. «Tengo que colgar», dijo Damon con voz derrotada. «Pero esto no ha terminado». «Sí terminó», respondí con calma. «Terminó hace mucho tiempo. Tú solo no lo habías entendido». Tras colgar me senté de nuevo y terminé mi café en paz. El teléfono sonó varias veces más. Primero el número de Damon, luego un número desconocido que seguramente era Ember. No contesté. Ya no tenía nada más que decirles a ninguno. Una hora después el coche de Wade entró en la entrada. Venía serio pero decidido, y subió los escalones del porche acompañado de Sage, que sostenía una carpeta manila. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin rodeos. «Claro, siéntense». Wade tomó la silla frente a mí, mientras Sage se sentaba a su lado, su cercanía mostrando el lazo que crecía entre ellos. En las últimas semanas se habían vuelto inseparables encontrando consuelo en su experiencia compartida de traición. «Sage me ha estado ayudando a revisar las cosas de Ember», empezó Wade. «Encontramos unos documentos que creo que tienes que ver». Sage abrió la carpeta y sacó un montón de papeles. Estaban escondidos en una caja con llave en el closet de Ember. Creo que muestran desde cuándo estaba planeando todo esto. El primer documento era una copia del testamento de mi abuelo con anotaciones en la letra de Ember sobre valores de propiedades y leyes de herencia. El segundo era una línea de tiempo detallada cuándo pensaba seducir a Damon, cuándo iniciar los trámites de divorcio y cuándo esperaba apoderarse de la casa. Pero el tercer documento me heló la sangre. Era una póliza de seguro de vida a mi nombre contratada por Ember 6 meses atrás con ella misma, como beneficiaria. «Falsificó tu firma», dijo Sage en voz baja. «Verifiqué con la aseguradora. No tienen registro de que tú hayas autorizado esta póliza». El rostro de Wade estaba pálido de rabia. «No solo planeaba robarte, mamá. Planeaba...» No pudo terminar la frase. Me quedé mirando la póliza sintiendo un frío que nada tenía que ver con la mañana. La mujer a la que había recibido como a una hija estaba planeando no solo mi ruina financiera, sino algo mucho peor. «Hay más», continuó Sage sacando un correo impreso. «Es de un investigador privado que contrató Ember para indagar en los bienes de tu familia. Ha estado investigando el fideicomiso por meses buscando vacíos legales. El informe era minucioso y perturbador, incluía no solo las cláusulas del fideicomiso, sino mis rutinas diarias, mi historial médico, mis relaciones con vecinos y amistades. Ember me había estudiado como un depredador. Analiza a su presa. Wade, necesito que lleves estos documentos a la policía», dije con voz firme pese al torbellino en mi interior. «La póliza falsa por sí sola es un delito grave». «Ya lo hice», respondió. «Llamé al detective Martínez esta mañana. Ya abrió una investigación por robo de identidad y fraude de seguros». Guardamos silencio unos instantes asimilando la magnitud de la traición de Ember. No solo había sido infiel, estaba planeando destruir a toda nuestra familia de manera sistemática. «Hay algo más», dijo Sage con vacilación, «algo que quizá debí contarte hace semanas».
Wade le tomó la mano con ternura. Dilo. Ember no es solo manipuladora y ambiciosa, es peligrosa. No es la primera vez que hace algo así, murmuró Sage apenas audible. Nuestra tía Eleanor murió hace 2 años, un infarto repentino. Muy inesperado. Ember la cuidaba en ese tiempo, le ayudaba con sus medicinas. La implicación flotó en el aire como una nube venenosa. La mano de Wade apretó la de Sage con fuerza. El doctor dijo que podía pasarle a cualquiera, continuó ella. Eleanor tenía un problema cardíaco. A veces esas cosas simplemente suceden, pero después Ember heredó su casa y sus ahorros. Y se la veía tan complacida, no triste como cualquiera esperaría, sino satisfecha. ¿Avisaste a la policía?, pregunté. Sage asintió. El detective Martínez también está revisando la muerte de Eleanor. Dice que podrían exhumar el cuerpo si encuentran pruebas suficientes para justificar una investigación. Fuimos interrumpidos por el rugido de un coche que entraba a la entrada con agresividad innecesaria. Entre los árboles distinguí el Mercedes de Damon seguido de un camión de mudanzas. Ember salió del asiento del copiloto como una fiera, la máscara perfecta, finalmente resquebrajándose para mostrar a la depredadora calculadora que siempre fue. Es mi señal para entrar, dije poniéndome de pie. Wade, tú y Sage pueden encargarse. No creo poder mirarles la cara sin decir algo de lo que luego me arrepienta. Desde la ventana de la sala observé cómo se desarrollaba la confrontación en mi jardín. Ember gritaba contra Wade, el rostro desfigurado por la furia, señalando la casa. Damon permanecía junto al camión encorvado, derrotado. 2 fornidos cargadores esperaban inseguros sin saber si debían descargar. La voz de Wade se alzó clara, serena pero firme. No eres bienvenida aquí, Ember. Ninguno de ustedes lo es. Esta es mi casa, chilló Ember. Firmamos papeles hace horas. No respondió Sage, adelantándose a su lado. Nunca lo fue y nunca lo será. La mirada que Ember lanzó a su hermana fue puro veneno. Tú hiciste esto. Los volviste en mi contra. Estás celosa porque yo encontré la forma de salir de nuestra familia miserable y tú sigues siendo una don nadie. Prefiero ser nadie que ser como tú, replicó Sage en voz baja. Ember se abalanzó como para golpear a su hermana, pero Wade se interpuso, su sola presencia suficiente para detenerla. Por un instante los 3 formaron un cuadro, Wade y Sage, unidos en integridad, Ember aislada en su rabia y desesperación. «Lárguense de mi propiedad», ordenó Wade con una autoridad que jamás le había escuchado. «Ambos. Tienen 5 minutos para subirse a ese camión y salir de aquí. O llamo a la policía». Finalmente Damon habló, su voz cansada y rota. «Vámonos, Ember». Se acabó. Pero ella no estaba lista para aceptar la derrota. Giró hacia la casa, los ojos desorbitados al verme tras la ventana. «Esto no ha terminado», chilló. «Crees que eres tan lista, pero yo sé cosas de esta familia. Sé secretos que podrían destruirlos a todos». Abrí un poco la ventana dejando que mi voz se oyera clara en el patio. «Los únicos secretos que se destruyen hoy son los tuyos, querida. Al detective Martínez le interesa mucho tu relación con la tía Eleanor». El color se esfumó del rostro de Ember tan rápido que pensé que se desmayaría. Damon la tomó del brazo con urgencia y la arrastró hacia el camión. «Nos vamos», gritó. «Nos vamos ahora mismo». Mientras el camión de mudanzas se alejaba seguido del Mercedes de Damon, sentí que algo se liberaba en mi pecho. Los intrusos que habían querido robar mi legado, y quizá algo peor, por fin estaban fuera. Wade y Sage entraron exhaustos pero con el aire de quien ha ganado una batalla justa. «Se acabó», dijo Wade dejándose caer en mi sillón favorito.
De verdad se fueron. Ahora quedaban las consecuencias. La falsificación, el fraude, quizá incluso la muerte de Eleanor. La justicia avanza lenta, pero avanza. Sage se acurrucó en el sofá viéndose más joven y frágil de lo que sus 30 años indicaban. Sigo pensando que debería sentir lástima por ella. Es mi hermana al fin y al cabo. Pero no puedo. Ella eligió este camino paso a paso, decisión tras decisión. No le debes tu compasión, la tranquilicé. Hizo sus elecciones. Ahora le toca vivir con ellas. Al caer la tarde, los tres preparamos la cena juntos en mi cocina. Se sentía como una celebración, aunque nadie lo dijo en voz alta. Celebrábamos la supervivencia, la integridad y los lazos que realmente cuentan. Al mirar a Wade y Sage trabajar lado a lado, vi que entre ellos germinaba algo hermoso. No ese amor desesperado que Ember pretendió ofrecer, sino algo real y duradero, construido en respeto mutuo y valores compartidos. Saben, dije al sentarnos a la mesa, esta casa ha visto mucha historia. Aquí mi abuela crió a 5 hijos. Mi madre resistió la depresión entre estas paredes. Yo crié a Wade aquí, y algún día espero que sus hijos jueguen en ese mismo patio. Wade y Sage se miraron con un gesto que decía más que 1000 palabras sobre lo que les esperaba juntos. Pero esta noche continué alzando mi copa de vino. Brindamos porque esta casa seguirá en manos de quienes entienden lo que realmente significa familia. Mientras chocábamos las copas celebrando nuevos comienzos, sentí la satisfacción profunda de una batalla librada y ganada. Ember y Damon habían intentado destruir todo lo que yo valoraba, pero al final solo lograron mostrar lo que era verdaderamente valioso. 6 meses después estaba en mi cocina preparando la cena de Día de Acción de Gracias, el mismo lugar donde alguna vez soporté la falsa simpatía de Ember y sus manipulaciones calculadas. Pero hoy el ambiente era distinto, cálido, sincero, lleno de risas y cariño genuino. Wade estaba en la estufa barnizando el pavo con la misma concentración que tenía de niño, cuando aprendí a amarrar sus agujetas. Sage desde la barra picaba verduras para el relleno y el brillo de su anillo de compromiso atrapaba la luz de la tarde. Habían anunciado su compromiso un mes atrás, y verlos juntos todavía me llenaba de una alegría tranquila. «Mamá, el temporizador de las batatas ya sonó», gritó Wade con las mangas arremangadas y un delantal sobre su camisa. «Yo lo saco», dijo Sage, bajando del banco con naturalidad. En los últimos meses se había vuelto parte esencial de la rutina de la casa, cocinando, cuidando el jardín y ocupándose de esos 1000 pequeños detalles que convierten una casa en un hogar. El timbre sonó y fui a abrir esperando a los Henderson, nuestros vecinos invitados a la cena. Pero en la puerta estaba el detective Martínez con gesto serio, aunque no sombrío. «Señora Morrison, espero no interrumpir su festividad». «En absoluto, detective. Pase, por favor. ¿Quiere café?» «Tenemos comida de sobra si se queda a cenar». Me siguió a la sala rechazando con cortesía la invitación. Quería actualizarla sobre la investigación antes del fin de semana festivo. Wade y Sage aparecieron en el marco de la puerta tensos esperando noticias. Ember Holbrook ha sido formalmente acusada de fraude, de seguros, robo de identidad y conspiración para cometer fraude, comenzó Martínez. La fiscalía está segura de lograr condenas en todos los cargos. ¿Y Eleanor?, preguntó Sage con voz apenas audible. La expresión de Martínez se volvió más grave. La exhumación reveló rastros de digitalina en el sistema de su tía, niveles compatibles con un envenenamiento intencional, no con una sobredosis accidental de su medicación cardíaca. Sage llevó la mano a su boca. «De verdad la mató. Estamos armando un caso por homicidio en primer grado. Las huellas de Ember
estaban en los frascos de medicina y descubrimos que había estado investigando los efectos de la digitalina en Internet semanas antes de la muerte de Eleanor. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de noviembre. ¿Y Damon?, pregunté. No hay pruebas de su participación en la muerte de Eleanor, pero ha sido acusado como cómplice en los fraudes. Su cooperación con la investigación probablemente le dará una sentencia reducida. Después de que Martínez se marchó, nos quedamos en silencio en la sala asimilando la noticia. Al fin la justicia estaba llegando. Pero se sentía agridulce. Eleanor seguía muerta. El matrimonio de Wade había quedado en ruinas, y mis 42 años de vida se habían sostenido sobre un cimiento que se vino abajo el día que mi esposo eligió la traición sobre la lealtad. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Wade notando mi silencio. Reflexioné antes de contestar. Aliviada, dije al fin. Aliviada porque Ember no podrá lastimar a nadie más. Aliviada porque Eleanor tendrá justicia. Pero sobre todo aliviada porque salimos de esto con la frente en alto. Sage apretó mi mano. No dejo de pensar en los ¿qué tal si nunca te hubiera contado del engaño? ¿Qué tal si tú no hubieras sabido lo del fideicomiso? ¿Qué tal si Ember hubiera logrado su plan pero no lo logró? Intervino Wade. Y ahora somos más fuertes por eso. Tenía razón. Los últimos 6 meses nos habían puesto a prueba de formas que nunca imaginamos, pero salimos más unidos, más honestos, más conscientes de lo que de verdad importa. Poco después llegaron los Henderson, seguidos por Patricia Chen y su esposo, con quienes ahora compartíamos hasta consejos de jardinería. El comedor se llenó de conversación y risas, esa calidez genuina que no se finge ni se compra. Mientras nos sentábamos a la mesa, miré los rostros presentes. Amigos verdaderos, familia elegida, gente que se preocupaba sin agendas ocultas. Eso era lo que Ember jamás entendió. Que la verdadera riqueza no se mide en propiedades ni cuentas bancarias, sino en la calidad de las relaciones que construyes. Antes de empezar a comer, dije, levantándome con la copa en la mano: «Quiero decir algo». El murmullo cesó. Todas las miradas se dirigieron a mí. Este año ha sido de los más difíciles de mi vida. Perdí un matrimonio que creí eterno. Descubrí que alguien a quien quería era capaz de una traición impensable. Aprendí que mi familia estaba siendo atacada desde dentro. Hice una pausa encontrando cada par de ojos en la mesa. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que pensé. Aprendí que mi hijo es un hombre de integridad, que elige el amor antes que la venganza. Aprendí que a veces los mayores regalos llegan disfrazados de pérdidas. Miré directamente a Sage, esta mujer que tuvo el valor de decir la verdad cuando lo fácil hubiera sido callar. Aprendí que la familia no se limita a la sangre. Es la gente que se queda a tu lado cuando el mundo intenta derrumbarte. La gente que elige la honestidad antes que la conveniencia, la lealtad antes que el interés propio. Wade se puso de pie y alzó su copa. Por mamá, que nos enseñó que la gracia bajo presión no es un dicho, sino una forma de vida. Por Nadine, añadió Patricia, que demostró que la paciencia y la estrategia pueden vencer a cualquier adversario. Por los nuevos comienzos, dijo Sage en voz baja, y por las familias que elegimos tanto como las que nos tocan, concluyó Wade. Al chocar las copas sentí un profundo sentido de cierre. No porque la historia hubiera terminado, Wade y Sage se casarían en primavera y algún día llegarían los nietos. La vida continuaría con todas sus alegrías y retos. Pero porque al fin entendí quién era yo más allá de ser la esposa de Damon o la madre de Wade. Yo era Nadine Morrison, guardiana del legado de mi familia protectora, de lo que realmente importa, sobreviviente
de la traición y arquitecta de mi propio destino. Después de la cena, mientras los invitados se despedían, Patricia me tomó del brazo aparte. «¿Has pensado qué harás con el departamento del centro?», preguntó. El que salió del acuerdo de divorcio sonreí. «Estoy pensando en convertirlo en un refugio para mujeres que empiezan de nuevo tras un divorcio. Nada grande ni institucional, solo un lugar tranquilo donde alguien pueda quedarse mientras define su próximo capítulo». Patricia asintió con aprobación. «Seguramente Ember pensó que con ese acuerdo te estaba quitando algo valioso. No tenía idea de que en realidad te estaba dando una herramienta para ayudar a otras mujeres en situaciones parecidas. Irónico, ¿no? Su ambición se volvió la base de algo verdaderamente útil». Más tarde esa noche, cuando Wade y Sage se marcharon a su departamento, recorrí la casa apagando luces y revisando cerraduras. El mismo ritual de 40 años. Pero ahora se sentía distinto, en paz, no rutinario. Seguro no mecánico. En mi habitación abrí la cajita de joyas donde guardaba lo más preciado, más allá del collar de perlas que me dio mi madre, más allá de la pulsera de oro de mi abuela. Encontré lo que buscaba: mi anillo de bodas original, la sencilla argolla de oro que Damon puso en mi dedo cuando éramos jóvenes y soñadores. Lo levanté a la luz de la lámpara observando la inscripción interior: «Por siempre y para siempre». Ese siempre duró 42 años. Ese para siempre terminó el día que él eligió a otra mujer sobre su familia. Pero eso no borraba los años buenos, el amor que fue real, aunque no eterno. Volví a guardar el anillo en la caja, no con ira ni tristeza, sino con aceptación. Ese capítulo se cerraba, pero la historia seguía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Wade. «Gracias por un día de acción de gracias increíble, mamá. Sage y yo estamos muy agradecidos de tenerte en nuestras vidas. Escribí: gracias por convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Descansa». Un segundo mensaje apareció, esta vez de Sage. «Nunca tuve una madre que creyera en mí como tú lo haces. Gracias por enseñarme lo que significa la verdadera fortaleza». Me limpié las lágrimas que asomaban. A mis 64 años estaba descubriendo que algunos de los mayores regalos de la vida llegan en el segundo acto, cuando finalmente entiendes tu valor y te niegas a aceptar algo menor. La casa crujía y suspiraban a mi alrededor, como un cuerpo vivo que había resistido muchas tormentas y resistiría muchas más. Pensé en mi abuela, que crió 5 hijos aquí durante la Gran Depresión. Pensé en mi madre, que la mantuvo como refugio durante la Segunda Guerra, mientras mi padre estaba en el frente. Yo era parte de una larga cadena de mujeres fuertes que supieron proteger lo importante, que enfrentaron la adversidad con dignidad y determinación. Ember intentó romper esa cadena, pero solo logró reforzarla. Mañana empezaría a planear el refugio para mujeres divorciadas, usando el departamento, que supuestamente era mi premio de consolación. El próximo mes ayudaría a Wade y Sage a organizar su boda, que se celebraría en el jardín donde mis abuelos se casaron hace 80 años. Pero esta noche solo quería agradecer por haber sobrevivido, por lo descubierto, por saber que a cualquier edad nunca es tarde para reencontrar quién eres cuando todo lo falso desaparece. Afuera, el viento de noviembre agitaba las ramas desnudas del roble que Damon y yo plantamos en nuestro 10º aniversario. Había soportado tormentas, sequías y estaciones sin fin. Como yo, se había doblado pero no roto. Había resistido y se había vuelto más fuerte. En primavera volvería a florecer. Y yo también.